Capítulo 11 de Hebreos, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a estar checando esto. Y antes de empezar, me gustaría orar. ¿Me acompañan? Y poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de una vez más poder venir delante de ti, Señor. De una vez más poder estar reunidos, Señor, y conocerte un poco más, Señor. Queremos esta mañana, Señor, poner en tus manos cada una de las actividades, Señor, que sucedan en esta conferencia. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Suplicarte, por favor, en el nombre de Jesús, que pongas fe en nuestro corazón, Señor, que podamos escucharte, Señor, que podamos conocerte un poco más, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Es nuestro único fin, es nuestro único propósito, Señor, exaltarte a ti y darte a ti toda la honra y toda la gloria, pues tú la mereces, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que, por favor, nos hables. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor. Amén. Pues entonces tenemos aquí en el capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe en el homeschool. Solo quisiera preguntar, ¿quiénes ya hacen homeschool? Órale, muchas gracias. ¿Quiénes están por hacer homeschool? Bueno, algunos por fe, ¿no? Ok. Fe en el homeschool. Y vamos a hablar no solamente del asunto del homeschool, sino vamos a ver la importancia de, como papás, la importancia que tiene encargarnos de la crianza de nuestros hijos. Que no solamente se trata del asunto académico, que no solamente se trata de tener clases, de tener matemáticas, sino de la crianza de nuestros hijos, que eso abarca un sinfín de cosas. Entonces, quisiera empezar diciendo fe en el homeschool. Si fe es creer, si fe se define como confianza, la pregunta sería: ¿en qué cosas del homeschool, incluso de la crianza de mis hijos, tengo que tener plena confianza? ¿O en quién tengo que tener confianza? Tengo que tener confianza en el llamado que el Señor me ha hecho. Que como papá, ¿no? Platicando con algunas personas, siempre está esta duda de: pues es que yo no soy maestro, pues es que yo no sé mucho, ¿no? Y yo siempre les digo: ok, ¿eres papá? Sí, ok, el Señor te capacitó para eso. Junto con este regalo precioso que el Señor ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos, el Señor ya nos capacitó para eso, ¿no? Estar educando a nuestros hijos, el hecho de encargarnos de la educación de nuestros hijos, es un asunto de fe, de completa confianza. Ahora, la definición bíblica de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es lo que acabamos de leer. Algunas de las cosas que esperamos en este tiempo de la crianza de nuestros hijos, solo son algunas. Es que su corazón sea transformado, ¿no? Algunas de las cosas que esperamos cuando nos encargamos de la educación de nuestros hijos, aun cuando vamos a homeschool o estamos haciendo cualquier otra cosa, es que su corazón sea transformado, que sean buenos hijos, es que tengan un corazón para las cosas de Dios, ¿no? Es que, y ahí te sigues, ¿no? Y ahí tenemos nuestra lista interminable de cosas que deseamos y anhelamos que nuestros hijos puedan tener. Incluso cada uno de nosotros tendrá su propia lista de esperanzas o de cosas que espera, ¿no? Quiero compartirte algo. Salmo 78. Quiero compartirte algo de lo que el Señor nos habló
a nosotros como familia al ir a casa, al encargarnos de la educación de nuestros hijos, de su crianza. Salmo 78 dice, verso 1: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Verso 6: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Verso 7. Y literal yo podría decir que en este verso 7 estamos parados todavía, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Esto es algo de lo que el Señor nos habló. Dentro de muchas cosas, esto es algo que quedó súper grabado en nuestros corazones. ¿Sabes? No queríamos que nuestros hijos, al pasar los años y al pasar el tiempo, se olvidaran del Señor. Y es algo que abrazamos con mucha fe, mi esposa y yo. Ahora, nosotros tenemos 4 hijos y todavía no veo en todos esta promesa cumplida. Aún sigue mi petición, aún sigue nuestra lista allí, confiando en el Señor. Señor, queremos que pongan en ti su confianza. Señor, queremos que no se olviden de lo que tú has hecho con ellos, de lo que tú has hecho con nosotros. Y allí sigue, ¿no? Esto es algo de lo que nos habló el Señor. Y como te digo, aún seguimos esperándolo. Tenemos 4 hijos y los que tienen 4 ya sabrán. Los que no tienen 4, no está fácil. Pero hay quienes tienen 5. Nuestros amigos de Lemon House tienen 5. Y no es fácil, ¿no? Ahora, qué importante es esto. Tienes que poner tu fe no solo en el llamado que has recibido. O sea, no solo es como abrazar esto que el Señor te ha dicho y sí, y lo crees. O sea, no solo es eso. Tienes que poner tu confianza en este asunto de la educación de tus hijos, de la crianza de tus hijos, en quién ha hecho el llamado. No solo lo que te ha hablado, que es esto, en nuestro caso como ejemplo, sino en quién ha hecho la promesa, en quién ha hecho el llamado. ¿Sabes? Solo puedo recordar, por ejemplo, a Abraham. Abraham le hizo el Señor una promesa que hasta le dio risa a su esposa, ¿no? Que iba a tener un hijo y que además de ese hijo iban a tener una descendencia. Y fue como, y el Señor cumplió y le entregó a Isaac. Y en un momento el Señor le pidió a Abraham que entregara esa promesa. Fue como, ¿qué pasó si el Señor lo prometió entonces? Y después el Señor le pidió que entregara esa promesa. Y ahí estaba Abraham, creyéndole al Señor. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y ahí estaba Abraham creyéndole al Señor, porque fiel es el que le había prometido. Yo quisiera esta mañana animarte, pedirte que recuerdes aquellas cosas que el Señor te ha hablado a través de su palabra, aquellas cosas que el Señor te ha prometido, que las recuerdes, que hagas memoria de lo que el Señor te ha hablado. Y no solo es asunto del homeschool, ¿no? No solo es un asunto de los que educamos en casa, sino es de todos aquellos que están comprometidos con la crianza y con la educación de sus hijos. Entonces, si fe se define como confianza, ¿en qué otras cosas tengo que tener confianza? Confianza es estar seguro. Confianza es estar confiado. Es tener la plena seguridad de que sucederá.
¿Qué tal cuando las cosas no salen como las teníamos planeadas? ¿Qué tal en esos momentos en los que nuestros hijos, lejos de tener un mejor carácter, o lejos de tener una mejor actitud, o lejos de ser unos hijos más lindos, son todo lo contrario? Entonces dudamos, ¿no? Entonces viene el desánimo. Entonces queremos dar marcha atrás y hasta decimos, ¿en qué momento se nos ocurrió esta locura? Incluso hasta llegamos a dudar de lo que el Señor nos ha hablado. No, se me hace que a lo mejor escuché mal. Se me hace que a lo mejor le dijo al de al lado y yo escuché y... ¿Sabes? En esos momentos se nos olvida creer. En esos momentos se nos olvida estar confiados. Se nos olvida aquella promesa que el Señor nos hizo. Se nos olvida aquella palabra en la cual el Señor nos habló. Y entonces empezamos a dar soluciones. Y empezamos a poner castigos. Y continuamos limitando cosas. Y cuando menos nos damos cuenta ya estamos gritando otra vez y la cosa se empieza a poner fea otra vez. Se nos olvida en quién ha hecho la promesa y quién es el que está haciendo la obra en el corazón de nuestros hijos. Porque tantas veces hemos hablado ya acerca de, no se trata solamente de conductivismo, que nuestros hijos aprendan a sentarse correctamente y ya, pero su corazón sigue parado. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de eso? No queremos eso para nuestros hijos. Es un asunto de su corazón, es un asunto que está sucediendo en su corazón. Y se nos olvida de repente que es el Señor el único que puede transformar los corazones. Y se nos olvida el llamado que el Señor nos ha hecho y la palabra que ha prometido para cada uno de nosotros. Y ahí estamos, ¿no? Se nos olvida echar mano de nuestras armas, que por cierto, estas armas son espirituales y son poderosas. Y muchas de estas veces lo último que hacemos es venir delante del Señor en oración y derramar nuestro corazón delante de Él y esperar en Él. Porque queremos, en esta era que todo sucede tan rápido, queremos que nuestros hijos reaccionen así, ¿no? Se nos olvida que es el Señor el que está haciendo la obra en el corazón de nuestros hijos y que Él lo ha prometido. Y se nos olvida lo primero que tenemos a la mano, que es orar al Señor. Doblar nuestras rodillas delante del Señor y confiar en Él y decirle así tal cual: Señor, hoy este hijo mío me pone de mala, Señor. Señor, no veo nada, no veo ninguna transformación en él, no veo ningún cambio, no veo, a lo mejor me estoy quedando ciego, Señor. Abre mis ojos para que pueda verlo. Parece difícil, ¿sabes? Esperar en el Señor y confiar en Él. Parece difícil doblar tus rodillas y esperar que el Señor haga la obra en el corazón de nuestros hijos. Y se nos olvida Proverbios 3, 5 y 6. Que Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y la educación y la crianza de nuestros hijos también son nuestros caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero créeme que ya cuando la cosa se está poniendo feíta, cuando todo está mal, lo menos que quieres hacer es orar. Quieres poner soluciones. Tú sabes de lo que hablo. Tú sabes. Y en el mejor de los casos le echamos ganas por nuestro propio orgullo. Y decimos:
en nuestros adentros y para nosotros. No, ¿cómo voy a dejar esto así? No, esto no puede quedarse así. Hay que solucionarlo. Y a veces estamos preguntándonos, ¿y por qué no jala esto? Y a veces preguntamos, y estamos encargados de la crianza de nuestros hijos. Hijo, ¿por qué no me obedece? Y muchas veces yo les pregunto a los papás, y tantas veces me pregunto a mí también, ok, ¿y cuánto tiempo has dedicado para orar? Oración considerable. Sí, oro 3 veces al día. No, tiempo de oración, sabiendo que Él es poderoso, que el que prometió es poderoso y es fiel, sabiendo que Él es el único que puede transformar corazones y es el único que puede hacer un cambio en la vida y en el corazón de nuestros hijos. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a eso? Pues no, prácticamente confiamos. ¿Sabes? Es que a veces nos es más fácil seguir una serie de reglas que confiar, que tener fe. Póngale 2 cucharadas, ¿no?, de lo que quieras, agregue agüita, póngale sal al gusto y listo, te va a salir un pancake increíble. Y a veces es más fácil seguir solamente reglas. Pero ¿qué tal cuando las cosas no salen como tienes planeado? Si es que yo tenía planeado que mi hijo se graduara en este verano, pues reprobó 2 materias y luego no se va a graduar este verano. Más bien está pasando algo en su corazón y ni cuenta nos hemos dado, ¿no? Una vez que respondemos al llamado de ir a casa, una vez que respondemos al llamado de encargarnos de la crianza de nuestros hijos, vamos a necesitar mucha fe. Créeme que vamos a necesitar mucha fe. Esto es lo que la fe significa para muchas personas, que creen que la fe implica dar un salto a la oscuridad. Bueno, pues voy a dar este paso de fe, hermano, a ver qué pasa. Para mucha gente esto significa la fe. Es como aventurarse a algo incierto. Es como una especie de riesgo. Si esto es lo que la fe significa para ti, entonces quiere decir que realmente no tienes fe. Porque la fe, lo acabamos de leer, es la certeza. No es algo incierto. No es, pues bueno, ok, el Señor dijo, pero pues quién sabe qué va a pasar. Como si el Señor alguna vez nos hubiera fallado. Como si el Señor no cumpliera sus promesas. Para otras personas, la fe constituye un gran misterio, ¿no? Hasta suena misterioso, ¿no? Es como un tipo de sexto sentido, una experiencia de intuición en el ámbito espiritual. La fe para algunas de estas personas es como pertenecer a una orden secreta en la cual hay una iniciación y que hay algunas obras místicas que Dios aceptará en lugar de las buenas obras si solamente le echamos las ganas suficientes. La fe para algunas personas es como un fetiche o algún hechizo de buena suerte que te cuelgas en el cuello y lo llevas por todos lados. Pero esto no es la fe. El gran predicador Spurgeon lo expresó de la siguiente manera: no es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que le salva es Cristo. No es la alegría con que usted viene a Cristo, es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento para la salvación. Lo que le salva es la sangre y los méritos de Jesús en la cruz. Esto es lo que le salva. La fe simplemente se apropia de ello y eso es todo. La fe, por lo tanto, en ninguna manera es algo misterioso, sino algo que mira
al Señor Jesucristo. Oh, qué increíble. Qué increíble que nuestra fe tiene un fundamento. Qué increíble que no es un salto al vacío. Qué increíble que no es un paso en la oscuridad. La fe no es algo que se agrega a las buenas obras, ¿no? Muchas personas simplemente añaden fe como si fuera un condimento a su ensalada de buenas obras y bueno, pues vamos a sazonarla con fe. Pues ya hice todo esto, a ver, y hay que echarle fe a ver qué pasa. No. Consideramos la definición bíblica de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad me agrada mucho lo que dijo el doctor Oswald Sanders en cuanto a la fe. Él dijo: la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Esta es una buena explicación sobre la fe. Ahora, la palabra griega de la cual se ha traducido certeza es hipóstasis. Este es un término científico que significa lo contrario a hipótesis o teoría. Es aquello que se apoya en hechos reales. Entonces, certeza es hipóstasis que se apoya en hechos reales. En química sería un elemento químico que queda en el fondo del tubo de ensayo después que uno haya hecho algún experimento. Esa sustancia es lo que el químico estaba buscando. Esa es la realidad. Y en eso consiste la fe. La fe es una sustancia basada en hechos reales. El doctor Robertson, especialista en griego, tradujo certeza o sustancia como título de propiedad. ¿Y cuál es el título de propiedad? ¿Cuál es esa certeza? ¿Cuál es esa sustancia? La palabra de Dios. Oh, entonces ya vamos viendo que nuestra fe tiene un fundamento, tiene un sustento, y este es la palabra de Dios. Si nuestra fe no descansa, si nuestra fe no se apoya en la palabra de Dios, entonces de ninguna manera tenemos una fe bíblica. Tiene que apoyarse en lo que Dios ha dicho. En realidad, lo que significa es creer en Dios. Conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses en Colosenses 1, verso 9, que él deseaba que ellos tuvieran un conocimiento superior que fuera genuino. Conociendo que la Biblia es la palabra de Dios, el apóstol Pablo creía que el Espíritu Santo convertiría esta relación de nosotros con la palabra, de los colosenses con la palabra, en una experiencia real en sus vidas. El apóstol Pablo oró pidiendo que ellos pudieran conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe se apoya en la palabra de Dios. Nuestro dogmatismo, la forma en cómo vivimos y todo lo que hacemos, se apoya en este libro. Se apoya en la palabra de Dios. Este es el motivo por el cual el escritor a los hebreos les dijo en el capítulo 10 de lo que hemos estado revisando, en el verso 39, un verso antes: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, descansemos en la palabra de Dios. Hemos visto que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es científico. Ahora, el versículo 1 continúa diciendo que es la convicción de lo que no se ve. La segunda palabra es convicción, que el griego corresponde a electos. Es un término legal que significa evidencia y que es aceptado para implicar. La evidencia es algo que uno presenta ante un tribunal
para probar la veracidad de su caso. Así que la fe no es un salto en las tinieblas, tampoco es pues bueno, espero que así suceda. Ya vimos que la fe es una sustancia, ya vimos que la fe es una certeza, y ahorita estamos viendo que la fe es una evidencia. Una sustancia para una mente científica y una evidencia para una mente legal. Eso es la fe. Si nosotros queremos creer, realmente podemos creer. Dios quiere que su fe, la fe de usted, la fe mía, se apoye en la palabra de Dios. Dios quiere animarnos a que creamos en Él y en su palabra. ¿Qué ha dicho el Señor en su palabra? En Colosenses, me encanta ir a este verso siempre, dice que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. La pregunta sería, ¿lo crees? Eso es lo que ha dicho el Señor. Si los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo Jesús, mi prioridad como papá tendría que ser presentarle a Cristo Jesús a mis hijos. Y entonces van a ser sabios y van a ser inteligentes, conociendo al Señor. También el Señor ha dicho en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tal en esos momentos en que las cosas no salen como esperábamos? ¿Crees esto? Que el Señor está con nosotros todos esos días. Los días bien soleados, maravillosos, el Señor está con nosotros. Pero esos días tristes, grises, con frío, también el Señor prometió estar con nosotros. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Qué tal en Proverbios? Que el Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Ahora, qué importante es creer. ¿Lo vivimos? ¿Lo ponemos en práctica? ¿Descansamos en la palabra de Dios que ha dicho esto? Y un sinfín de versículos que yo podría citarte hoy. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra acerca de la fe? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser aumentada nuestra fe? No solamente, bueno, sí y no. O sea, no solamente es que te pongas a leer y ya, después de que leas 2 capítulos vas a tener más fe. No, cuando nos acercamos a la palabra de Dios es para conocer a aquel que nos amó. No solamente para tener información en nuestra cabecita. No, nos acercamos a la palabra de Dios para conocer a aquel que nos amó. Y conforme lo vamos conociendo, vamos sabiendo su carácter. Conforme lo vamos conociendo quién es Él. Y entonces empezamos a tener una relación. Y entonces nuestra fe va siendo aumentada porque empezamos a creer lo que Él ha dicho. No sucede de otra manera. No sucede nada más porque te platiquen acerca de Él. Sabes, tú y yo como papás necesitamos tener una relación con aquel que nos amó. ¿Y cómo es? Pues viniendo a su palabra, conociéndolo. Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere darse a conocer a cada uno de nosotros. Necesitamos venir a la palabra y conocerlo. El concepto cristiano de la fe ha sido influenciado por el concepto helenista, que se limita a la aceptación del mensaje cristiano solo con la mente. El problema es que al aceptar el mensaje de esta manera se queda únicamente como conocimiento. Y ahí se queda. Se queda en un conocimiento incompleto, y es justamente en los momentos más difíciles cuando ese conocimiento que hemos adquirido
es necesario aterrizarlo. Es en esos momentos difíciles cuando tenemos que confiar y poner nuestra confianza y poner nuestra mirada en el Señor. Entonces podríamos decir que no es una definición de fe, sino una descripción de cómo obra la fe en cada uno de nosotros. Si la fe obra así en nosotros, también obra de la misma manera en nuestros hijos, así igualito como lo hemos visto hasta el día de hoy. Como encargado del área de niños, siempre le digo a los maestros, ¿sabes? No existe un Espíritu Santo junior ni petit. Es el mismo Espíritu Santo que tú y yo como adultos necesitamos, el que nuestros hijos necesitan. Es el mismo. No es menos. Es el mismo. Entonces, qué importante poder ver, ¿no? Esto para nosotros, pero también para nuestros hijos. La fe es una firme convicción de las cosas que no se ven y una segura esperanza de una recompensa futura. Y fe no se trata de que solo creas y ya. O sea, no hay ahí en la caja, no hay ahí en la entrada una caja donde deposites tu cerebro a la hora que entras. No. Me encanta ver el primer grande mandamiento que aparece en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. O sea, no es que tengas que sacarte el cerebro para creer esto. No, al contrario, yo digo, sabes, lo necesitas más, porque necesitas eso, pensar, necesitas reconocer, necesitas tomar decisiones. Es cuando más tienes que usar tu cerebro. No es un salto al vacío, no es, ok, ahora todos vamos a seguir esta instrucción. No, ¿ya te das cuenta cómo se trata de una relación? Nuestra fe está basada en algo firme, en algo demasiado sólido. Está basado en la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 10, verso 5, permíteme leerlo. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué increíble. ¿Y qué crees? Que se trata de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sabes? Es el Evangelio. Esta palabra de fe que predicamos es el Evangelio. Y no importa cómo le digas. Si le dices homeschool, si le dices on-school, si le dices flexi school, si es un sistema escolarizado, si es un sistema, si es otro sistema, no importa cómo le digas. Lo que nosotros y nuestros hijos necesitamos es recordar el Evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo primero. Esta es la palabra de convicción.
Esta es la palabra de certeza y esto es lo que va a mantener viva nuestra fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, poniendo esta base, quisiera dejarte con estas preguntas. ¿En qué cosas estás confiando el día de hoy? ¿En qué cosas estás poniendo tu confianza? ¿En qué o en quién estás esperando? ¿Estás esperando que algo dé resultado en la vida de tus hijos? ¿En dónde está apoyada tu fe? Recuérdalo, no es algo místico. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Porque sí creemos, Señor, en ti. Sí descansamos en ti, Señor. Pero hay en algunas áreas, Señor, en las que nuestra fe no nos alcanza para creer, Señor. Por favor, permítenos poner nuestra mirada en ti, Señor. Y permítenos dar pasos firmes de fe para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.